hay que grabar. Ya. Y lo otro, que de esto sí aparecen ejercicios. Y estos ejercicios de teoría celular son nuevos. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Sí tengo un formulario con ejercicios y ese lo ideal es tratar de hacerlo. ¿Ya? El formulario de biomolécula, yo dije que tenía 5 ejercicios, mentira, tenía como 13, pero son puros ejercicios cortos. Entonces, así son las preguntas de biomolécula, no son ejercicios largos. Puede que haya una pregunta larga más que nada para ver si entendieron o no entendieron lo que vimos, ¿ya? Pero en la realidad no se da mucho que el ejercicio sea largo. ¿Ya? De esta materia sí, y este suele ser como el cuarto, quinto ejercicio, y ya aquí me quiebra un poco porque veníamos con los 3 primeros cortitos fáciles y ahí ahora se empiezan a poner más espesos las preguntas. ¿Ya? Ya, pues veamos entonces teoría celular, y de teoría celular ya en esto ya nos metemos en célula directamente, y aquí vamos a estar, como te decía, unas 5 clases. Vamos a ver teoría celular, células procariontes, ya después vamos a ver células eucariontes de animales, células eucariontes vegetales y la convergencia que hay entre las dos células, y después vamos a ver membrana plasmática. Ya, entonces son como 5 clases aproximadamente de células. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los postulados de la teoría celular y vamos a ver también, y ojo con esto, que a partir de la PDT ya se empieza a preguntar harto, y en la PAES quedó demostradísimo que lo preguntan, es lo del método científico. No les preguntan las etapas, pero sí les preguntan, o sea, les piden identificarlas. Entonces, no les van a decir, ¿cuál es la etapa que presenta aquí? No, sería lo ideal la pregunta. Sino que te colocan un tremendo texto y dentro de ese texto, al final te dicen, el texto subrayado corresponde a una observación, una hipótesis, una pregunta de investigación, un desarrollo, una conclusión. Entonces, en función de eso, yo tengo que saber identificarlo, más que nada, ¿ya? La parte de método científico. Ya, pues, a ver, primero que todo, antes que nada, y para empezar, todo ser vivo tiene que tener, para definirse como vivo, tiene que tener estas 3 cositas que están aquí. ¿Ya? Ojo, decir membrana plasmática o decir membrana biológica es lo mismo. ¿Ya? O decir membrana celular también es lo mismo. Entonces, 3 términos para lo mismo. Así que, ojo ahí. Membrana plasmática, material genético que normalmente es ADN o en forma de ADN, puede ser en forma de ARN también, ¿ya? El ARN es como una copia, una fotocopia del ADN en cierta forma. ¿Ya? Así por lo menos lo utilizan los seres vivos. El más delicado, el más intocable, por así decirlo, es el ADN. ¿Ya? Y el metabolismo propio, que en cierta forma resume cómo funciona la célula. Entonces, si la célula se mantiene funcionando, tiene metabolismo. Y si tiene metabolismo, lo más seguro es que esté viva. ¿Ya? Entonces, estas 3 cosas, bueno, y citoplasma, en donde puede ocurrir el metabolismo. La próxima semana vamos a reforzar un poco más esa idea del concepto citoplasmático, ¿ya? Pero lo primero que todo es que cualquiera de los seres vivos que están aquí cumplen con estas 3 características. Este tardígrado, por ejemplo, ya que son estos bichitos microscópicos que se alimentan del polvo, de la caspa de los mamíferos, ya, esos son los tardígrados, y estos tardígrados, de hecho, son microscópicos, ya, pero son más grandes que una célula, tienen en sus estructuras membrana plasmática, material genético, metabolismo propio. Ojo, los tardígrados no son células, ya, son seres vivos, ya, sí, son seres vivos, no son animales, ya, son organismos microscópicos que están conformados por un grupo de células. Entonces tienen varias células en su interior. Ya, ahí, porque una vez me acuerdo que me preguntaron, porque creo que en no sé qué película de Marvel salió un tardígrado, creo que en la primera del Hombre Hormiga. Ya, entonces aparecían los tardígrados, ya, y los tardígrados no son células, ojo con eso, ya, son seres vivos, no son animalitos, ya, no están en otra clasificación filogenética y están compuestas por varias células, ya, muy chiquititas, pero están compuestas por varias células. Aquí estas son bacterias, las que se ven que se multiplican súper rápido, son bacterias, y estas bacterias cumplen con estas 3 características igual, ya, por eso están vivas las bacterias, por eso yo a las bacterias las puedo matar. ¿Ya? Si me enfermo a causa de una bacteria, yo voy a tratar de eliminar esa bacteria matándola, ¿ya? A diferencia de un virus, que sería otro verso. Y claramente este mamífero que viene a ser la nutria, ¿ya? Eh, ¿Por qué tengo el WhatsApp abierto? Ah, no. Sí, pues lo tengo abierto, lo vamos a cerrar. Sí.
Ahí sí, ahí sí. La nutria claramente es un ser vivo porque es un mamífero. Bueno, pero no solo los animales o los seres más tangibles, los vegetales también se definen como seres vivos porque cumplen con estas tres características, ¿ya? Bueno, ahí se logra ver un paramecium, ¿ya? Los paramecium son células, son como los pseudoanimales porque en realidad son protozoos, ¿ya? Van a ser quizás en la evolución futuros animales, pero tienen estructuras propias, ¿ya? Ojo, y claramente cumplen con la regla. Y los hongos también, pues estos hongos que son luminiscentes, por ejemplo, también cumplen con los seres vivos y aquí en cierta forma están resumidas todas las filas genéticas, o sea, todas las filogenéticas, ramas filogenéticas, que algo vimos en evolución la semana pasada, ya, pero eso es clase de materia del biología electivo. ¿Ya? Que en cierta forma tenemos varias divisiones dentro de los seres vivos y si son seres vivos, vuelvo a repetir, tienen que cumplir con esta regla. ¿Ya? Ahora, aquí pasa algo. Aquí te recuerda algo esa figura que está ahí. ¿La has visto antes o no? Yo creo que sí. Ah, ya. Le dieron como ¿No? caja lo último. Sí, pues, ese es un virus, ¿ya? Y el COVID se asemeja mucho a este tipo de virus. Hay otros virus como el del herpes, por ejemplo, el herpes bucal, el herpes genital, el herpes en general, ¿ya? Tiene esta misma forma, ¿ya? Tienen estas proteínas que están aquí, que son como chuponcitos, para adherirse a las células, ¿ya? Ahí llegó, ahí viene la Lorena. Para adherirse a las células, ¿ya? Y estos seres, en cierta forma, un virus no es un ser vivo, ¿ya? Hola Lorena, ¿cómo estás? Y estamos hablando de los seres vivos, ¿ya? Y qué características tienen que tener los seres para definirse como vivos. Ya, por si acaso, ahí, por si acaso yo tengo aquí al lado una pantalla donde veo el chat, ya, entonces si me escriben por el chat, yo lo veo al tiro. Aparte que se escucha cuando hay una alerta de sonido para cuando me escriban en el chat, ya. Pero si no le respondo al tiro, porque, no es porque no lo, no lo haya visto, es porque no los quiero responder, es porque estoy cerrando la idea. Estamos viendo los seres vivos, ahí vuelvo para atrás un poquito. Para ser vivo, tenemos que tener estas tres estructuras básicas que se ven aquí, ¿ya? Membrana plasmática, material genético y su propio metabolismo. Ahora, la definición de metabolismo, vamos a simplificarla bastante, pero son las reacciones químicas que mantienen el funcionamiento interno de un ser vivo. ¿Ya? Nosotros tenemos un metabolismo, por ejemplo, que es lo que nos mantiene respirando, mantiene a nuestro corazón latiendo, a nuestro sistema digestivo cumpliendo sus funciones digestivas y nuestro sistema excretor, por ejemplo, también siendo parte de este conjunto de sistemas. ¿Ya? Las células también tienen un metabolismo, no tienen probablemente un sistema complejo como el de un mamífero, ¿ya? O el de un ave, pero sí van a tener lo mínimo para mantenerse vivas funcionando y son estas tres cositas que se ven aquí. Ahora, la figura que estábamos viendo justo ahí cuando entró la Lorena es que ese es un virus, ¿ya? Y los virus no cumplen con estas tres reglas, porque pueden tener una membrana para separarse, perdón, del medio ambiente, pueden tener material genético que los virus lo tienen en su interior y que es lo que tratan de meter o pasar a través de estos como pelillos cuando se adhieren a las células, ¿ya? Pero aquí está lo que no tiene un virus, perdón, se me fue la lámina. Esto, el metabolismo. Los virus no tienen metabolismo. Entonces no pueden mantenerse funcionando. Necesitan forzosamente del metabolismo de la célula que van a infectar. Y como la van a infectar, ya forzosamente se van a apoderar de ellas, es lo que va a hacer o lo que los va a mantener en cierta forma. Por lo tanto, los virus, si ustedes me preguntan así como directamente, no son seres vivos, porque pueden tener membrana plasmática, pueden tener material genético, pero en ningún caso tienen un metabolismo propio. ¿Ya? No tienen metabolismo propio los virus, por ende, ahí repito, porque la Lorena pasa que uno se desconecta a veces, los virus no tienen metabolismo, no son seres vivos. Ningún virus está vivo. Entonces, cuando hablaban, por ejemplo, despectivamente del COVID, cuando decían, no, el bicho los bichos están vivos, pero los virus, no. Yo puedo hablar de bicho cuando tengo una bacteria en mi cuerpo, por ejemplo. Ya no sé, pues, comí algo en descomposición, tenía Escherichia coli y me enfermé del estómago. ¿Ya? Ese bicho sí puedo decir que es un bicho porque sí estaba vivo. ¿Ya? Pero los virus
pueden de hecho subsistir en el ambiente, resistir en el ambiente y pueden pasar su buena cantidad de años sin infectar una célula, ¿ya? Y quizás hay virus que no pillan un huésped y no logran infectar un huésped y existen y han existido y probablemente existirán en los océanos, por ejemplo, sin pillar el huésped para poder infectar. Quizás su huésped se extinguió, pónganse ustedes, y elucubremos un poco, se extinguió, era un dinosaurio que ya no existe y ese virus ahí se quedará, ¿ya? Y mientras no infecte una célula, no puede mutar. Y como no puede mutar, lógicamente, o sea, no puede infectar una célula, nunca va a poder infectar a otra. Entonces, en cierta forma, es como un mecanismo de protección frente a los virus, el que no tengan un metabolismo propio. Porque si el virus sí tuviera metabolismo, podría mutar, ¿ya? Por eso es que mutan los virus cuando infectan una célula, ¿ya? Y por eso el riesgo, por ejemplo, ahora con la gripe aviar, es que a mayor cantidad de contagios de la gripe aviar, que es un virus, ¿ya? Pueda mutar porque va a utilizar el metabolismo de los pobres pollos que va a estar infectando, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Los tres requisitos mínimos para ser definido como un ser vivo, el virus cumple 2, pero no tiene esos 3. Ya por eso es que el virus nunca va a estar vivo. Ya, pues, para poder definir a un ser vivo, entonces dijimos que necesitábamos 3 conceptos básicos: la membrana plasmática, que teníamos que tener un metabolismo propio y un material genético, ya que normalmente siempre va a ser ADN, normalmente podría ser ARN también, ya, pero lo más común es que sea ADN en el 95% de los casos. Para poder llegar a esa conclusión, no les voy a pasar así una reseña histórica porque en realidad de historia no les van a preguntar nada, pero sí tener claro cierto contexto histórico, ¿ya? Esta teoría o la teoría celular emerge en esta fecha, en pleno renacimiento, perdón, al inicio del Renacimiento. Estábamos saliendo de la Edad Media, por así decirlo, aunque esas definiciones se hicieron más tarde, ¿ya? Y claramente el pensamiento humano como que se estaba sobreponiendo a esta imposiciones eclesiásticas y la iglesia progresivamente fue perdiendo más poder, ¿ya? Y empiezan a aparecer una serie de teorías porque en cierta forma nos empezamos a cuestionar más nuestros orígenes, porque en cierta forma también se decía que el ser humano había sido creado bajo ciertos estamentos divinos, ¿ya? Y que eso era aquel que fuera en contra de aquello era perseguido a muerte, ¿ya? Simplemente se le quemaba en la hoguera. Cuando en cierta forma termina un poco esta forma de pensar, nos empezamos a cuestionar de dónde proveníamos. Y ahí es cuando emergen los primeros postulados de la teoría celular, ¿ya? Y empiezan estos cuestionamientos cuando en 1665, ya no tienen que saberse la fecha de memoria porque no se vuelve a repetir, no se la van a preguntar, pero sí va a ser el encabezado de un ejercicio. Entonces, el ejercicio va a decir, no sé, Robert Hooke en 1665 con un microscopio muy rudimentario logró observar las primeras células de corcho. Eso es lo que va a aparecer en la prueba. No se lo preguntaron, pero sí va a aparecer como en encabezado del ejercicio que están leyendo, ¿ya? Entonces, en cierta forma hay que tener claro esto como para eso nomás, ¿ya? Y Hooke, como les decía, fue capaz de observar estas celdillas y las llamó celdillas, y con el tiempo ese nombre fue mutando, por así decirlo, al término célula. Célula, en cierta forma, viene del término celdilla o proviene del término celdilla, ¿ya? Y lo acuña, ¿ya?, Robert Hooke en esta fecha. Robert Hooke era un naturalista y que en cierta forma fue colocando una sucesión de lupas, porque no era un microscopio, por eso hablaba de microscopio rudimentario. El que en cierta forma logra desarrollar un microscopio o una lupa un poco más específica fue Antoine van Leeuwenhoek, ya 5 años más tarde, que claramente no estaba, este era un inglés y este era un francés, más encima no se podían ni ver, ¿ya? Y desarrolla este microscopio porque él es el que en cierta forma es el padre de la microscopía. Una sucesión de lupas que se superponen para poder ver muy chiquitito. Y Van Leeuwenhoek logra visualizar células móviles, ¿ya?, u organismos como los tardígrados que vimos ahí anteriormente. ¿Dónde está el tardígrado? Vamos por atrás. Ese que está aquí, vamos a dejarlo solito. Ese es un tardígrado. Y imagínense encontrarse con esto en una tela, porque él vendía telas, Van Leeuwenhoek de hecho, ¿ya? Y él construyó este microscopio para que los hilos de sus telas estuvieran lo más junto posible. Entonces se encontró con esto como de chiripazo,
¿ya? Y claramente va a ir viendo también otro tipo de células móviles y las empieza a datear, pues las empieza a anotar y después eso lo presenta a la comunidad científica que se estaba recién formando, ¿ya? Y aquí empieza en cierta forma ya lo más específico, y esto sí que lo tenemos que considerar para la prueba, porque no me van a preguntar, vuelvo a repetir, la persona o el año, eso se lo dejamos a la prueba de historia, pero sí me van a preguntar los padres de la teoría celular, ¿ya? Matías Schleiden, en 1838, postula, ya en base a todo lo que ya información que se venía recabando, postula que todos los vegetales están formados por células. Primero los vegetales, ¿ya? Al año siguiente aparece su compañero, de hecho, ¿ya? Que era Teodoro Schwamm, ¿ya? Y él postula que todos los animales, a su vez, están formados por células. Y ese es el primer postulado de la teoría celular. Ya todos los seres vivos estamos compuestos por células. Al año siguiente, perdón, a los años después, no al año siguiente, Rudolf Virchow, dice que todas las células provienen de otra que ya había existido previamente. Entonces era como huevo o gallina. Las gallinas vienen de los huevos, que a su vez fue puesto por una gallina. Y esa gallina venía de un huevo, que a su vez venía de una gallina. Y así sucesivamente hasta llegar al origen, ¿ya? Entonces, en el caso de las células era lo mismo. Las células de mi mano, por ejemplo, provenían de las células anteriores, que en cierta forma se fueron muriendo y que fueron regenerando este tejido, ¿ya? Entonces, toda célula provenía de otra preexistente, de otra que ya existió previamente, y en función de esto, lo vivo genera o preserva la vida, ¿ya? Entonces, los seres vivos generan más seres vivos. Y con eso éramos capaces de descartar otras teorías, como por ejemplo el creacionismo, que era lo que se estaba cuestionando con mucha fuerza, o en su defecto las teorías de generación espontánea, ya que también tenían fuerza en ese tiempo y se pensaba, no sé, pues ustedes dejaban un trapo sucio en una esquina y eso automáticamente, por generación espontánea, aparecían moscas. O sea, el trapo sucio en una esquina generaba moscas. Atrae a las moscas, pero en ningún caso las genera el trapo, ¿ya? O se pensaba que los ratones, por ejemplo, nacían de los barriles con trigo. Y no es que el barril con trigo contenga, va a hacer aparecer ratones, pero es porque los ratones se sienten atraídos por el olor de la fermentación del trigo, po. En ningún caso la mera existencia del barril con trigo va a hacer aparecer ¡pum! Ratones, ¿ya? Claramente así se pensaba cómo se formaban los seres vivos. Entonces teníamos que anular esas teorías con preceptos un poco más sólidos, ¿ya? Y estos fueron los dos postulados iniciales, ahí está. Estos tres científicos son los que crean las bases de la teoría celular, ¿ya? Entonces la teoría celular fue un constructo que se fue armando con el tiempo y aquí ya empieza y vamos a ver los tres postulados base y un cuarto que se extiende, ya es como la prolongación del tercer postulado. Primer postulado de la teoría celular. Ahí está. La teoría celular, toda célula es la unidad estructural, es la mínima unidad de todos los seres vivos. Ya sea que estos seres vivos estén construidos por una célula, como una bacteria, ¿ya? La bacteria tiene una única célula y se define como un organismo unicelular, ¿ya? U otros organismos un poquito más complejos, como nosotros, por ejemplo, y ahí está la figura, que tenemos una sucesión de células que cumplen distintas funciones, ¿ya? Pero aún así, estamos construidos por células. Y en función de esas células, nosotros nos vamos a dar forma, por así decirlo. Y no solo nosotros, todos los seres vivos, ¿ya? Segundo postulado, la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Eso quiere decir que si nuestras células se mantienen funcionando, nuestro organismo se mantiene funcionando vivo. O sea, vivimos porque nuestras células están vivas. En el momento que nuestras células dejen de funcionar y su metabolismo se ve alterado, claramente nosotros nos vamos a empezar a sentir mal y probablemente nos podamos morir. El mejor ejemplo de eso, ¿ya? Y cruelmente lo lograron demostrar, de hecho muchos estudios se demostraron durante la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron los alemanes con el cianuro.
El cianuro se detectó, se pensaba que era un veneno metabólico que actuaba no a un nivel muy específico, se sabía que era letal, pero lamentablemente los alemanes llevaron a cabo la muerte del pueblo judío con cianuro y lo datearon, lo cuantearon, lo escribieron, lo dejaron registrado. Entonces se dieron cuenta que el cianuro era un veneno metabólico que afectaba el funcionamiento de las células. Tan específicamente, esto es todo lo que escribieron los alemanes en esta crueldad que hicieron, que destruye la última enzima de la respiración celular. Entonces el cianuro, al destruir esta enzima a nivel celular, ¿ya?, genera un efecto en cadena que todas las células contiguas no pueden terminar su propia respiración y se mueren. Y al morirse las células, nuestro organismo se afecta en menos de 10 segundos. ¿Ya? En el momento que consumimos cianuro y pasa por el hígado, o sea, eso se demora más o menos unos 20 minutos, 25 minutos, dependiendo de cuánta comida hayamos ingerido, el hígado se va a paralizar. Al paralizarse el hígado, se paraliza el sistema circulatorio. El sistema circulatorio está directamente relacionado con el corazón, y si tenemos un paro cardíaco, vamos a tener un paro respiratorio, y hasta ahí llegamos. ¿Ya? Por eso el cianuro es tan letal, ¿ya? Porque elimina la función celular en la última parte de la cadena respiratoria de electrones. ¿Ya? La cadena respiratoria, porque la vamos a poner cadena respiratoria de electrones, ¿sí? No es tan específico tampoco la mención. Si nuestras células se mantienen funcionando, nosotros estamos vivos. Y si no se mantienen funcionando, hasta aquí llegamos. ¿Ya? Entonces, eso en cierta forma como que pudo ser más que comprobado, vuelvo a repetir, con el genocidio del pueblo judío. Ya lamentablemente ahí los alemanes y muchos otros estudios se hicieron en función, por ejemplo, el límite de tolerancia al dolor es gracias a los alemanes. O sea, lamentablemente fue lo que fueron los registros que dejaron. Claro, ya teniendo el registro, chuta, ahí está, ya el dato ya existe. El cómo lo obtuvieron es lo que lamentablemente fue deleznable. ¿Ya? ¿Alguna duda con estos dos conceptos base? Que de hecho estos son los que postulan en cierta forma nuestros científicos Teodoro Bischoff y Schwamm, y Matthias Schleiden también, que por cierto Schleiden era alemán, cosas de la vida. Bueno, no todos los alemanes iban con los nazis. El mejor ejemplo es Einstein. De hecho, él migró y se fue para Norteamérica. ¿Alguna duda, chiquillos, con esta primera parte? Todos los animales están formados por células, todos los vegetales están formados por células, por ende todos los seres vivos están formados por células. Y se estructuran estos dos primeros postulados entonces. ¿Ya? El tercer postulado, ya es un poquito más complejo y se fue perfeccionando, de hecho, post Segunda Guerra Mundial, es este. La célula es la unidad de origen de todos los seres vivos, que bueno, en cierta forma lo dijo Bischoff, pero el cuarto es el que complementa este. ¿Ya? La célula quiere decir que generó a los seres vivos en función de que ella nació también de otra célula. ¿Ya? La célula, lo vivo precede de lo vivo, viene de lo vivo. ¿Ya? Y una célula, en el caso, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la mitosis y la división celular, ¿ya? Una célula al dividirse genera un clon genético, un clon exactamente igual a la célula inicial. Y esa vez, a su vez, perdón, esta célula que se generó acá, a su vez fue capaz de generar otra célula igual a ella. Entonces, en cierta forma, se va preservando esta idea de que la célula se va autoconservando, ¿ya? Y se va autoperpetuando. Y al paso de la evolución, la mitosis en cierta forma cambia un poco y va generando estos organismos meióticos, ¿ya? Perdón, esta divergencia que es la meiosis, y eso ya genera mayor variabilidad genética, ¿ya? Pero esa la meiosis la vamos a ver más adelante cuando estemos claramente ya viendo meiosis, ¿ya? Y el cuarto postulado, que en realidad es una extensión del tercero. Entonces, si ustedes les llegan a preguntar este postulado en la prueba, tienen que asociarlo inmediatamente al tercero. El tercer postulado, que toda célula proviene de otra que ya estaba viva, ¿ya? Es la unidad de origen de los seres vivos. El cuarto postulado dice que la célula es la unidad genética. Eso quiere decir que en el interior, en su organismo, en su estructura interna, las células tienen todo el material genético para reformarse, para generar este ser vivo.
¿ya? Entonces, lo más seguro y normalmente se asocia a que el material genético está guardado en el núcleo celular, pero más adelante, la próxima semana, vamos a ver que no todas las células tienen núcleo, ¿ya? Hay células con núcleo y hay células sin núcleo. Y las que no tienen núcleo, sí tienen material genético, porque tienen que cumplir con esta regla, ¿ya? Solo que el material genético está disuelto en el citoplasma, no almacenado en esta estructura compartimentalizada y que incluso se puede observar en un microscopio, como lo es el núcleo de la célula. Entonces, las células tienen material genético para poder, en este caso, replicarlo, duplicarlo y pasárselo a su futura descendencia. Y por ende, el tercer postulado se valida, ¿ya? Entonces, vamos a tener en la teoría celular 3 grandes postulados. La célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. El segundo, que es la célula en la unidad funcional o metabólica también hay o fisiológica ahí para que puedan buscar otro tipo de sinónimo dentro de la prueba si es que llega a aparecer. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos, porque se mantiene funcionando y nosotros también. Y en la unidad de origen, ¿ya? Y a partir de este tercer postulado, enlazamos de que para que pueda tener un origen la célula, tienen que compartir material genético y ese material genético proviene también de sí misma. ¿Ya? Entonces, tomamos el ADN, lo duplicamos, lo fotocopiamos, por así decirlo, y lo pasamos a nuestra futura descendencia. ¿Ya? Y que los organismos grandes, en cierta forma, también buscan hacerlo, pero con distintos procesos. Ahí es donde calza la meiosis o la mitosis en el caso de los organismos unicelulares. ¿Ya? Dudas con la teoría celular, porque tiene que quedar clarísima, porque más adelante, cuando veamos ejercicios de teoría celular, porque tenemos un taller de ejercitación de esto, más adelante, como en 2 o 3 clases más, vamos a retomarlo, ¿ya? Claramente ahí siempre hacemos un pequeño repasito antes de pasar a los ejercicios, ¿ya? Dudas de teoría, de las 3 postulados, bueno, y el cuarto, que se extiende del tercero. ¿No? ¿Ninguna? ¿Dedito para arriba? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Ninguna? ¿En el chat? Por si me escribieron en el chat. Ahí sí. Vamos a dejarlo abierto el chat. Ya. Entonces, pasamos a esto que ha tomado bastante fuerza, ¿ya? Este último tiempo en la PDT tomó bastante fuerza, en la PAE simplemente ya está establecido, ya uno de los pilares de la prueba de biología, y que incluso también podrían encontrárselo en química o en física, en menor medida, ¿ya? Así que ahí le vamos a ayudar un poco en los ejercicios de química y física también, ¿ya? ¿Qué es el método científico? ¿Qué corresponde, verdad, al método científico? Ya, ahí está a modo de pregunta, ¿qué es el método científico? Tenemos que tener claro que el método científico no es exclusivo de la ciencia. Ya, el método científico, de hecho, también se puede utilizar, no sé, pues lo utilizan la gente de las letras, los mismos abogados pueden utilizar método científico, porque en cierta forma es un método, es una forma de actuar, ¿ya? Que me va a llevar probablemente a una evidencia, ¿ya? Y por ende a rebatir o refutar algo, ¿ya? O validarlo también. Entonces, por eso es que el método científico es un método de validación. Y en función de eso es que nosotros no podemos dejarlo solo asociado al área de biología o en su defecto a otras áreas. Esto es completamente transversal para la vida en cierta forma, ¿ya? Entonces, el método científico se basa esencialmente en una sucesión de etapas. Etapas que pueden transformarse en un ciclo, en el caso que no lleguemos a los resultados esperados y tengamos que reformular el método, ¿ya? O en su defecto, sí nos puede llevar a un constructo final que podría ser el desarrollo de una teoría o una ley. Y los vamos a definir aquí todos, ¿ya? El primer método de ahí pueden ver, de hecho, es la observación. Ya pueden ver. Ahora, la observación, ojo con la observación, no necesariamente la observación es con la vista. Ya la observación en realidad es usar cualquiera de los sentidos para llevar a cabo o plantear una hipótesis, una pregunta, no una hipótesis, una pregunta primero. ¿Ya? Puede ser en función del gusto, ¿ya? Puede ser en función de la capacidad auditiva, escuchar un sonido, ¿ya? Ver algo, que es lo más común, tocar, oler. O sea, usamos los 5 sentidos para poder llevar a cabo este término que, vuelvo a repetir, no está solamente excluido a visualizar algo,
Ya en la observación vamos a usar la típica definición del colegio, es usar los 5 sentidos para poder describir un fenómeno, eso sí. ¿Ya? Y en función de ese fenómeno, dar alerta de ese fenómeno, es que nosotros vamos a establecer la pregunta de investigación. ¿Ya? Observamos y nos cuestionamos. Y en función de ese cuestionamiento aparece la pregunta. ¿Ya? Y la pregunta es literalmente una pregunta, ahí sí que sí es literal. ¿Ya? No sé, pues ustedes ven pasar una luz en el cielo en la noche a las 12 de la noche, miraron para arriba y vieron pasar una luz. Ahí lo observaron, ya sí hizo ruido, claramente lo escucharon. ¿Ya? Es más difícil tomarle el olor o el sabor a un meteorito, ¿ya? Por darle un ejemplo. ¿Ya? Y en el caso de la pregunta entonces va a ser, ¿qué es esa luz que acabo de ver? Y en función de esa pregunta formulamos una hipótesis. ¿Ya? Y la hipótesis va a ir directamente relacionada a la respuesta o la futura respuesta a la pregunta inicial. Vi una luz, ¿qué será esa luz? Ah, puede ser un meteorito. Esa definición, puede ser un meteorito, yo tengo que someter la experimentación a un análisis de datos y ver si eso es verdad o no, para ver si lo repito o lo valido. Ese es el método científico. Más complejo que eso no es, ¿ya? Entonces nos preguntamos, nos formulamos la hipótesis que es una respuesta posible a esa pregunta y llevamos esto a la experimentación, ¿ya? La experimentación nos dice, nos entrega información, nos entrega datos y en función de esos datos nosotros vemos. Tenemos 2 opciones ahora. Con estos datos, con este análisis de datos, podemos refutar, ¿ya? O podemos validar. Si validamos, podemos transformar nuestra hipótesis en una teoría y si esa teoría tiene un sustento científico sólido, se puede transformar en una ley. ¿Ya? En el caso negativo, en este caso, que los datos no concuerdan con lo que yo observé o no responden en su totalidad a la pregunta, yo voy a la refutación. Y repito, la pregunta no la modifico porque eso fue en función de un fenómeno observable, ¿ya? O visible o tangible, etc. ¿Ya? La pregunta no se reformula. Y si se llega a reformular, tengo que observar el fenómeno de nuevo. Tengo que volver más atrás. ¿Ya? Entonces, la pregunta no la voy a reformular y voy a formular, sí, otra posible respuesta. Y si esa respuesta la someto a experimentación, me entrega análisis de datos y es congruente, es concordante con la pregunta inicial, paso a la parte de la teoría y la ley, ¿ya? O la valido en cierta forma. Entonces, una vez que ya tengo los datos, yo puedo optar estos 2 caminos. El camino de la refutación y repetir la hipótesis, y por ende todos los pasos que llevan después de la hipótesis, o en su defecto, si los análisis de los, o sea, el análisis de los datos es congruente, es concordante, yo paso entonces a la parte de esto está resuelto, y si esta resolución es sólida, es firme, tiene sustento científico, podría validarse como una teoría, o en su defecto, podría ser una ley. Ya las leyes claramente son irrefutables, como las leyes físicas. Ya las leyes físicas rigen el universo y siempre son así. Ya tendría que reformular el universo para poder cambiar una ley. Ya en cierta forma nos gobiernan, a diferencia de una teoría, que la teoría en cierta forma con respecto a la ley no es evidente en su totalidad. Y ahí lo vamos a ver ahora con las definiciones. ¿Ya? Entonces tengo que tener, bueno, si aquí tengo las definiciones en secuencia. Yo no le había dejado esto escrito, que eso es lo mismo que le acabo de decir, pero como yo sé que estudian con los PPT, en algunos casos, siempre los PPT van a tener el texto necesario para que puedan repasar. No voy a leerles todo, ya vuelvo a repetir, porque si no sería una lata, venir a pasar diapositivas y leerlas nomás, sin una explicación. ¿Ya? Pero sí se las dejo para que lo puedan repasar cuando estén estudiando en la casa. Ya, eso sí que sí, ahí sí les sirve. Entonces, vuelvo a repetir, la observación, uso de los sentidos. Eso es como lo clave. Puede ser ver, tocar, oler, degustar, etcétera. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser o limitarse a la visualización. ¿Ya? La pregunta, ahí tenemos la pregunta otra vez, en función de lo que vimos, ya vamos a realizar una pregunta de, más o menos va a tratar este fenómeno que estamos viendo. ¿Ya? La hipótesis es una posible respuesta al fenómeno.
¿ya? Y esa respuesta es la que vamos a someter a experimentación y a un análisis de datos. Entonces, no sé, pues veo una luz en el cielo, me hago una pregunta, ¿podrá ser un meteorito? ¿O qué será esa luz que acabamos de observar? Entonces, la hipótesis sería, puede ser un meteorito. Veamos entonces, la coloración, la longitud de la cola de esta luz que vimos. En función de esto me meto a internet, reviso información, ahí estoy haciendo la experimentación y el análisis de los datos, y una vez que recabé toda la información, la vuelvo a leer y digo, no, no era un meteorito, era un, no sé, pues, tiene más similitud con un satélite meteorológico, por la coloración, la estructura, la forma, el tiempo que perduró en el cielo. Y, por ende, mi hipótesis tiene que ser reformulada. La refuto, tengo que reformular mi hipótesis, y mi hipótesis va a tener que ser entonces, no era un meteorito, ¿ya? Porque claramente ya eso quedó descartado, es un satélite meteorológico. Tomo la información nuevamente y como calza, lo valido, ya como algo que efectivamente ya fue sometido al método científico. ¿Ya? Entonces, la validación, esto no lo vimos, la validación de los datos, si estos no son concluyentes, ya, ojo, faltan datos o los resultados no concuerdan con lo observado, con la evidencia, ya que del fenómeno que quizá alguien ya logró datar, ya logró informar y logró cuantificar, ¿ya? O los resultados no concuerdan con lo observado, se procede a revisar la hipótesis y repetir la experimentación. Si son concluyentes los datos, se validan y se procede a evaluar la opción de elevarlo a una teoría. Ojo, las teorías tienen que tener un sustento científico, ¿ya? Es el resultado final de un experimento y tienen que tener un sustento, pilares científicos sólidos, como la teoría de la evolución, por ejemplo, ya que se basa en la teoría de selección natural, en la deriva continental, se basa en otras teorías, incluso en algunos casos en leyes que son irrefutables, como por ejemplo la ley de Mendel, ¿ya? Entonces, esto en cierta forma está tan firme, pero aún así falta evidencia para cerrarlo, se queda a nivel de teoría, ¿ya? Esa es como la definición de teoría, ¿ya? Validación final del experimento y es reconocido como un precedente de estudio. Yo me puedo basar en esa teoría que acabo de formular, ¿ya? Lo tomo como una verdad. Entonces, nuevamente en el cielo veo otra luz del mismo coloración, con la misma colita, la misma duración. Digo, entonces no es un meteorito, era mucho para decir que era un meteorito. Es un satélite meteorológico, porque ya lo vi previamente, ¿ya? Y las leyes es una teoría validada, pero validada por todo el mundo, ¿ya? Literalmente, por todo el mundo, por toda la comunidad científica. Y como toda la comunidad científica, que es súper quisquillosa, la anda viendo la quinta pata al gato a todo, normalmente a todo le dicen que no, si llegan a decir todos que sí, esa teoría se transforma en ley. Entonces, transformar una teoría en ley es súper, pero súper complicado, ¿ya? Y tiene una sucesión de etapas que toma mucho tiempo, ¿ya? La cual se considera un fenómeno que siempre va a ocurrir en la naturaleza y siempre va a ocurrir de la misma forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una bolita de plomo, ¿ya? O una pelota y la dejan caer. Esto cae en un tiempo definido, en una distancia definida, porque lo dejaron a la misma altura, y siempre va a ocurrir de la misma forma, siempre le va a tomar el mismo tiempo caer. Ya sea que estén aquí en Chile, en Argentina, en China, en Norteamérica, elijan ustedes el lugar. Siempre va a caer de la misma forma, porque está sometida a la ley de gravedad. Y la ley de gravedad rige el universo. Siempre va a ocurrir así, ¿ya? No así la teoría, que no funciona como una ley, la teoría de la evolución. No es ley de evolución, porque si fuera ley de evolución, todos los procesos evolutivos ocurrirían de la misma forma. Y todas las especies entonces en el planeta deberíamos ser iguales, no deberíamos tener divergencias. Por eso existe a nivel de teoría no más, ¿ya? Porque hay distintos patrones, hay distintos comportamientos que explican el fenómeno evolutivo, pero aún así, ¿ya? Tienen ciertas similitudes unos con otros y un sustento científico. La teoría de la evolución no es como, no sé, pues, ahora apareció, hace poco estaba leyendo de las tantas cosas que se leen por internet, decía que los terraplanistas hablaban de la teoría de la Tierra plana. No podemos decir que hay una teoría de Tierra plana porque
no tiene un sustento científico sólido, po. Tiene algunas cosas que dicen, no, es que saben qué, en Australia la gente no existe, son puro un grupo de actores que está... ¿Por qué? Porque aquí están esta foto, y esta evidencia está presente. Pero si yo la someto a prueba y la someto a método científico, probablemente no me lleve a un 100% de concordancia. Probablemente haya más discordancias que concordancias. Me genere más dudas que respuestas sólidas. Entonces tendría que estar continuamente sometiéndola a método científico, ¿ya? Y claramente esa teoría es, o sea, no es teoría, es un precepto, ¿ya? Es una hipótesis en cierta forma que tiene que ser sometida a validación, ¿ya? A diferencia, como les digo, de la teoría de la, no sé, pues la deriva continental, ¿ya? Donde hay evidencias que dicen que los continentes fueron en un momento, existió un único supercontinente que se fue moviendo. Tengo un time lapse, o sea, no es mío, tengo el link de YouTube, se lo voy a dejar en el Classroom. Creo que no lo puse, creo que les dije que lo iba a colocar. Ah, no, eso lo vimos en evolución, es que se me enreda la clase de evolución a eso. Se lo voy a dejar ya para que vean cómo ocurrió la teoría de la deriva continental. Y si ahí se ve el planeta y cómo estaban organizados las masas de tierra y cómo se fueron desplazando hasta los continentes que hoy día existen. Hay otros que son un poco más aventureros, ¿ya? Y en YouTube colocan cómo se va a comportar este movimiento tectónico y dejan las placas ordenadas de cómo van a ser en, no sé, pues 100 millones de años más. O miles de años más en adelante, cómo se van a ir moviendo. Se presume, en función de eso, que se piensa que América, tanto Norteamérica como Sudamérica, van a chocar con Asia. Nosotros vamos a chocar con Australia, ¿ya? Y al chocar con Australia la vamos a mover hacia el sector de la India. Y Norteamérica directamente va a comprimir Japón y lo va a apretar contra China, por una cosa así, ¿ya? Entonces, como que las placas en cierta forma se están separando en el Atlántico, pero se están juntando en el Pacífico, ¿ya? Y eso va a generar otra vez este supercontinente nuevamente. Probablemente nosotros como especie no estemos vivos porque probablemente sea completamente diferente el plano. Justamente como dice el Patricio, es la teoría de la Pangea. La teoría de la Pangea deriva ya de la teoría de la tectónica de placas, de la deriva continental. Es lo mismo. ¿Ya? La deriva continental indica que existió un único continente, ¿ya? Que se fue separando. Y ese continente era la Pangea que se dividió en dos, se dividió y después fue formando las masas de tierra que existen hoy en día, ¿ya? Que son los 6 continentes, porque son 6 continentes. Que el anillo de los Juegos Olímpicos tenga 5 es porque no está el de la Antártica nomás, porque ahí no vive nadie, es solo por eso, ¿ya? Dudas dudosas con respecto a esto del método científico. ¿Están escribiendo ahí? No, ninguna. Ya. Bueno, como les decía, la clase de hoy es un poco más corta, ya, pero igual les voy a colocar ejercitación. Por favor, chiquillos, hagan la ejercitación. Ya, no alcancé a colocar los ejercicios aquí, si no lo habríamos hecho en clase. Pero la próxima semana yo creo que vamos a partir la clase con uno de esos. Ya, uno cortito, porque hay de distintas longitudes. Ya, estos ejercicios, vuelvo a repetir, tienen bastante fuerza desde que cambian o se cambia de PSU a PDT. ¿Ya? Y ahí empiezan a hacerse un poco más insistentes. Y en la PAE simplemente aparecieron caletas de estos ejercicios en la parte de biología y biología electivo, tanto común como electivo. Yo diría que en biología común aparecieron como, eso voy a hacer, voy a tomar el facsímile, la prueba, porque el DEMRE ahora publica las pruebas, ¿ya? Antes publicaba facsímiles que se asemejaban a la prueba. Y voy a buscar un ejercicio de esto y se van a dar cuenta que sí son bastante insistentes, son bastante persistentes, creo que aparecieron como 2 en la parte de común, pero no son difíciles, son difíciles porque tengo que tener claro esto, ¿ya? Estas definiciones en cierta forma y saber que tienen esta estructura siempre, ¿ya? Siempre voy a tener que someterme a una observación, a una pregunta, a una hipótesis, a la experimentación, analizar datos y de ahí tengo 2 posibilidades, ¿ya?
Si los datos no concuerdan, repito hipótesis, experimentación, análisis de datos, y ahí podría estar en un bucle eterno, que es lo que pasa muchas veces cuando se hacen tesis de grado, pregrado o posgrado, y aquí están eternamente en esta parte, ¿ya? O en su defecto los resultados son concluyentes y puedo postular a una teoría o puedo postular esa teoría si tiene absolutamente validada por todo el mundo, literalmente por todo el mundo, se puede transformar en una ley, porque indicaría que nos regimos bajo ella. Entonces postular, por ejemplo, Newton cuando desarrolla sus leyes es un logro enorme. ¿Ya? No aminorar el trabajo de Newton en ese caso. ¿Ya? Entonces ahí después, la próxima semana vamos a ver ejercicios, pero igual les voy a cargar en Classroom, ya, y no sé si la Lorena tiene acceso al Classroom, el link de Classroom está en la descripción del grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí voy a subir el video, ahí voy a subir este PPT y los ejercicios de esta semana, pero por favor háganlos, ¿ya? Porque es de vital importancia estar haciendo ejercicio, no los junten para el final. Y el último aviso parroquial, para terminar. Recuerden que, bueno, por lo que sé, ustedes dos ya tienen la prueba inscrita, ¿ya? Vuelvo a repetir, es importante nunca, jamás, la prueba de invierno dejarla para el último día, porque si la inscriben el último día, lo más seguro es que o se les caiga la página, que es lo que pasa incluso en la prueba de final de año cuando la quieren inscribir los chicos, pero lo más seguro es que se acaben los cupos antes, porque los cupos son reducidos. Son un quinto de los cupos totales, no, un sexto de los cupos totales. Normalmente son entre 27.000 a 300.000 alumnos los que dan la PAES a final de año. Y ahora solo hay 50.000 cupos disponibles. Entonces, súper poco. ¿Ya? Entonces, si tienen conocidos, tienen amigos que también están como dudando a dar la prueba de invierno, escríbanle y digan, voy a hacerte el mejor favor que te puedo hacer. Inscríbete para la prueba de invierno ahora, porque si no lo hacen al tiro, lo más seguro es que se queden sin cupo, ¿ya? Pero ustedes ya están salvados, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, nos vemos la próxima semana. Tenemos clase mañana de biología electivo. No he dicho nada, no he dicho nada. Por hoy en la parte de común, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que estén bien. Un abrazote. Chao, chao, Patricio. Chao, Lorena, que estén bien. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp nomás. Siempre, si están repasando, estudiando. Miren, si yo es tarde, dicen, no, ¿cómo voy a molestar al profe el sábado a las 12 de la noche? Si me pillan despierto, les voy a responder al tiro. ¿Ya? Si no, la respondo el domingo cuando me levante. ¿Ya? Chao, nos vemos. Chao. Chao, chao.